Primera pauta en la 100.5. Bien, ya, nuestro entrevistado e invitado se levantó temprano y está aquí en los estudios. Yo realmente te lo agradezco mucho, Iván Puduje, porque la verdad es que son 7:34 de la mañana y él está acá instaladísimo en los estudios. Se agradece mucho. Muchas gracias a ti, Claudio. Un gusto estar acá conversando Para contigo. mí también un gusto tenerte aquí. Iván Puduje, arquitecto urbanista, que además ha sido el coordinador de la estrategia de reconstrucción por los incendios en Valparaíso del equipo de ex colaboradores del presidente Sebastián Piñera. Sí, Arranco por ahí primero. sí. ¿Cómo fue que te llamó Sebastián Piñera? ¿En qué minuto? ¿Qué tan profunda era tu relación con él? Porque también tú tenías relación con Ricardo Lagos en su minuto. Sí. Estoy pensando porque para muchos de sus colaboradores este ha sido un golpe muy duro, tremendo. Ha sido un grupo durísimo, efectivamente. Yo tenía colaboración, no al nivel de los que se juntaban con él todo el tiempo o regularmente. No pero, Carla Rubilar, no, en ningún caso. No, la Carla era, Sí. o Jaime Belolio. No, en mi caso él me llamaba para preguntarme cosas como del área. Él me llamó la vez pasada para los incendios de febrero en el sur. Me dijo, ¿usted va a ver esto? Sí. ¿Lo puede monitorear? Sí. ¿Me puede contar? Obvio que sí. Y ahora fue lo mismo. Un sábado me llamó y me dijo, oiga, ¿qué tan grande se ve esto? Le dije, enorme, bastante catastrófico. ¿Lo va a monitorear? Sí, por supuesto. ¿Me puede informar? Claro que sí. Y eso fue un sábado y el lunes me llamaron de la oficina de él para programar un Zoom para que yo presentara el trabajo que había hecho ese día, que era muy propio de él, del monitoreo. O sea, igual te dio un par de horas para que pudieras prepararla. Claro que sí. Ya. Y ese lunes tuvimos un Zoom con él y el equipo, ¿ya? Y él, bueno, recogió opiniones, dio directrices, tiró tallas, que era su estilo. Y, bueno, pero llegaba a lo concreto y dijo, bueno, ¿qué podemos hacer acá para hacer un aporte? Porque este tema es muy complejo, sobre lo que dice Iván, y la envergadura es grande y nosotros tenemos experiencia del 27F. Entonces se acordó hacer, digamos, una recuperación completa de los antecedentes, tenía una magnitud del daño. Y él iba a contactar al gobierno. Y el martes nos contacta en la mañana, nos dice que ya había hablado con el presidente Boric y que había hablado con la ministra Toro y que estaban, bueno, caminando. muy dispuestos y que qué podíamos hacer. Ya para canalizar la ayuda, yo le dije que lo mejor era hacer una minuta. Las minutas eran unos documentos que preparábamos a él, que eran de 7 páginas. Y me dijo, gracias Iván, proceda con la minuta. Y eso fue a las 11:16. Yo avancé, me fui a almorzar y me llegó el mensaje del accidente. Entonces, literalmente, la actividad con él fue, bueno, 3 días de trabajo, pero fue minutos antes, o no sé, un par de horas antes del accidente. Entonces, bueno, obviamente el impacto fue gigantesco y la Carla nos contacta a todos y nos dice, bueno, acá tenemos que terminar el trabajo en memoria del presidente, todos estuvimos de acuerdo y nos pusimos a trabajar el mismo martes y lo entregamos ayer. Ayer, sí. Iván Puduje, a ver, cuando tú, y partamos desde allí, dices que esto es catastrófico, y bueno, sí, el propio presidente Gabriel Boric ha dicho que esto está a la altura de lo que fue el terremoto. Sí. Esa es la tragedia humana y la devastación también física Cuando hablamos de que esto es catastrófico, ¿qué quiere decir finalmente? De verdad, digamos, cuánto se puede demorar en construir? ¿Cuánto una familia va a tener que esperar para tener su casa? ¿Qué hacemos? ¿Se construye en el mismo lugar? ¿Se corre del lugar? ¿Y dónde están esos paños para poder hacerlo distinto? Volvemos a esta gran pregunta, ¿cómo hacemos finalmente para evitar que estas construcciones sean ligeras, de mala calidad y que finalmente terminen, ¿no es cierto?, nuevamente siendo arrasadas por el fuego, porque son zonas que están muy expuestas. Varias preguntas. Sí, respecto a la primera, esto se puede demorar, para el presidente 4 años se debe demorar, ¿ya? Presidente Piñera. Pero esto se puede demorar 8, 10 y 15 también, ¿ya? Todo depende de la velocidad que tú le pongas y la velocidad con que tomes decisiones que son complejas y además de la burocracia del Estado, que es hoy día la principal amenaza, no un tema de recursos, ¿ya? Lo segundo, catastróficamente estos se quemaron alrededor de 500 hectáreas urbanas, o sea, no urbanizadas, porque hay una diferencia, pero para que tengan una idea, se quemó como casi la mitad de Providencia, ¿ya? Si el mercurio de ese día, un 35% es lo que se quemó Sí, en pero Viña. es que eso es un estudio que hizo la Sigiden que incluye la parte rural. Ok. Porque, a ver, el incendio quemó 8.100 hectáreas. 8.100 hectáreas, de las cuales 500 son casas, por decirlo así. El resto son bosques, ¿ya?
Entonces, además un incendio tiene 25 kilómetros de largo y 7 kilómetros de ancho. Eso es una tormenta de fuego, como llaman los expertos. Entonces, claro, eso hace que haya 27 barrios afectados, ¿ya? ¿Cuántos se tienen que quedar? La mayor cantidad posible. Nosotros concluimos, siempre las recomendaciones son esas, y en el resto mitigar, que hay alrededor de las 7.000 viviendas afectadas, dañadas severamente, hay alrededor de 700 que tienen que moverse a todo momento. Salir de esa zona. Sí o sí. ¿Por qué? Porque es una zona que se va a incendiar cada tanto, es una zona demasiado expuesta y ya está como en ese antecedente. Claro, y hoy día tenemos un nuevo componente que es la evacuación. Lo que marca este incendio respecto a otros... Claro, que hemos tenido problemas para poder salir. Para poder salir, ¿ya? Entonces lo que tenemos, por ejemplo, son las espinas de pescado, que es como se denomina coloquialmente una estructura de barrio que tiene una sola calle sin salida, con muy calles chiquititas, digamos, angostas por los lados. a los lados. Y esas calles están en las cumbres de las quebradas metidas en los bosques. Entonces, ahí donde se quemó esa imagen tremenda de los autos, cuando tratan de escapar. efectivamente, el olivar y la vía Independencia. Entonces, esas espinas de pescado, hay algunas que se pueden mitigar, pero hay otras que están directamente metidas en los bosques. Esas hay que relocalizarlas. El Estado tiene terrenos de sobra. Nosotros contabilizamos que una cosa que siempre nos pedía el presidente, ¿cuánto terreno tiene el fisco? Hay 140 hectáreas. O sea, tenemos 500 destruidas, alrededor de 50 hay que relocalizar y tenemos 140. Por lo tanto, tierra hay, ¿ya? Y ahí estoy incluyendo aproximadamente 70 hectáreas que son del Serviu y otras hectáreas que son de otro organismo, incluyendo la Armada de Chile, que tiene un gran fondo naval en el sector de Gómez Carreño, que está muy cerca del área dañada. Entonces, con eso creo que contesto todas tus preguntas, pero yo te diría que lo más importante acá, ¿cómo se localiza la familia? La familia ya se está localizando. Sí, pero un momento, Iván Puduje, se está localizando, muchas están, hasta ahora lo vimos ayer, lo hablaba Manuel Monsalve, subsecretario del Interior, están todavía muchas en albergue, muchas. Ah, sí, eso te quiero contar, sí. Ya, sí. Hay muchas en albergue, y esos albergues son escuelas, y las clases comienzan en 2 semanas y media más, 3 semanas. Efectivamente. Por lo tanto, viene la relocalización. Y esto significa para la ciudadanía que ya se instaló en el albergue, yo me imagino que también es un efecto psicológico importante, que te vuelvan a sacar de aquel espacio en que te empezaste un poquito a sentir resguardado. Hay también, no está solo el drama humano brutal de perderlo todo, incluso tus recuerdos, porque el fuego se lo lleva todo. Es que también te instalaste en este refugio y ahora entonces todo el tema de la relocalización no va a ser nada fácil. Claro, lo que pasa es que de las 7.000 viviendas que se quemaron, alrededor de, para hacerlo grosso modo, alrededor de la mitad, un poquito más de la mitad, 3.800, son viviendas que están en poblaciones que tienen calles, que tienen sitios. Y ahí las familias están en una carpa en su sitio. Cuidando su sitio. ¿Ya? Otras que están en campamento. ¿Ya? Y de las que están en campamento, algunas tienen título de dominio. Esas 3.200. Sí. Algunas, y eso es lo que no está claro cuántas. Se estima que alrededor de un tercio no tiene nada, no tiene título de dominio. Y esas familias que no tienen nada, se les quemaron hasta las calles que eran de tierra, en realidad no eran. Esas familias efectivamente están en albergues y se lo están pidiendo por los colegios. Razón por la cual una de las primeras medidas del plan que trabajamos era tener 7 centros de atención vecinal que incluyen albergues, agua, baños químicos y contención social, como le llaman los expertos, que básicamente psicólogos para tratar a los niños, adultos mayores, niños TEA y todo. Eso es lo que había que implementar día 1, porque el albergue de escuela, efectivamente, como dices tú, se está pidiendo. Y ahí, Iván Puduje, a ver, no es ningún secreto que tú has tenido diferencias importantes con el gobierno de Gabriel Boric y con la figura de Gabriel Boric. El gobierno, lo que ha hecho hasta ahora, porque hay críticas y hay gente que dice, no, se está haciendo todo lo que se tiene que hacer. ¿El gobierno lo está haciendo bien o está al debe? No está al debe porque porque ha faltado la coordinación de los distintos actores. En las emergencias de catástrofes de este tipo está el riesgo de lo que se llama la gallina sin cabeza, que es un dicho del campo, que en el fondo tú empiezas a tomar decisiones atolondradamente, porque es muy fuerte el impacto. Pero estaba la ministra Toro, está a cargo de la situación. La ministra Toro es la coordinadora del Comité de Reconstrucción, pero después hubo otra ministra, que fue la ministra Fernández, que tuvo un despliegue y se retiró, y después estuvo la ministra Vallejos, que tenía que hacer vocerías entre actores y que también... Entonces hubo muchos actores, pero al final del día, Claudia, lo que muestra la experiencia es que esto lo que debe coordinar el presidente de la República. Y te voy a explicar por qué. Porque acá se requiere la acción de muchos ministerios, y los ministros son pares entre sí. Y la única persona que puede instruir
verticalmente órdenes a los ministros es el presidente. El presidente puede firmar decretos de emergencia, puede aprovechar las condiciones de estado de catástrofe. Mi opinión es que el gobierno se movió lento respecto a la seguridad, que es lo primero que hay que cubrir con fuerzas militares o policiales. O sea, hubo 2 días donde la verdad es que la gente estaba muy asustada y hubo asaltos, robos, incendios. En segundo lugar, el despliegue de la ayuda de emergencia. Nosotros tenemos unidades que permiten llevar hospitales modulares, escuelas modulares. Se hizo el 27F, acá no se ha hecho. Y ahora tuvimos una muy buena recepción de la ministra Javiera Toro. Yo quedé con una muy buena opinión de la ministra Javiera Toro. Una mujer inteligente, rápida. Estaba la subsecretaria de Vivienda, a la cual conozco, Gabriela Algueta. Trabajó en Intento Rego, es una mujer también con mucha experiencia. Había gente del MIMBU. Yo creo que esa fue una buena reunión cuando reciben el plan. Ujú. Creo que el problema está un poco más arriba en el sentido de que hay que tomar decisiones rápido y tienen que ser decisiones que aprovechan al máximo las opciones que te da el estado de catástrofe para moverte rápido sin Ya, o burocracia. sea, en el fondo lo que tú planteas, Iván Puduje, es que el propio presidente Gabriel Boric es el que tiene que tomar el toro por las astas. Sí, Él. Sí, Él se tiene sin que duda hacer- Él alguna. se tiene que hacer cargo personalmente de esta sin duda catástrofe. alguna, porque lo que hemos aprendido es que cuando el presidente está arriba y encima, la cosa se mueve. Porque te insisto, no es porque los ministros tengan mala fe, sino porque ellos tienen... dale. Sí, lo otro, Iván Puduje, en este documento que ustedes le entregan al gobierno, se establecen dineros aproximados. Es muchísima plata la que cuesta finalmente volver a poner de pie a esa región. Y me imagino que acá el rol de los privados es clave. Lo fue también ¿cómo está el ánimo? Y te lo pregunto ya no solo desde tu propuesta que le hacen al gobierno, sino de tu clima. ¿Habrá también una voluntad del sector privado de ayudar en esta reconstrucción? ¿Cómo lo estás viendo? Yo creo que hay voluntad, pero nuevamente, a veces hay exceso de voluntad de ayuda. Entonces, por ejemplo, dice ya, yo quiero donar. ¿Cómo lo hago? ¿A dónde lo dono? ¿A dónde canalizo la donación? Entonces, Techo, por ejemplo, hace la pega importante, que es canalizar la donación hacia la vivienda de emergencia. Ya, eso está bien. Pero lo que nosotros hablábamos, bueno, los privados pueden donar ya escuelas modulares, pueden donar ya estos centros de atención vecinal modulares, que tienen camino de aljibe, que abastecen de agua, puede donar ya los baños químicos. Eso se podría hacer ya. Pero estamos hablando de que son, por poner los números gruesos, 10 millones de dólares, de los 740 que cuesta el plan. Por más privados que tú tengas, el grueso de la inversión la debe hacer el Estado, porque son inversiones en urbanización, calles, escalas, muros, que se reventaron o no existían. Son inversiones en viviendas, que no las puede hacer el Estado. El privado pueden donar diseño, eventualmente donar 100 viviendas. ¿Ya? Pasó en el 27F. Pero 7.000 no. No es real ponerse en ese escenario. Y además porque los privados tienen un problema. No tienen potestad administrativa, no pueden hacer cosas que el Estado sí puede hacer. Porque no tienen... me refiero a aportar, porque esto va a costar carísimo y hay bastantes otras urgencias sociales y el incendio no es solamente acá. Hemos tenido una situación de incendio en distintos lugares del país, a eso me refiero, ¿no? Pero, ¿sabes lo que pasa, Claudia? Sí. Que el año pasado se dejaron de gastar. Se subejecutaron 2.600 millones de dólares porque el Estado de Chile no tuvo capacidad de gastarlo y los tuvo que devolver. El 40% de los fondos regionales se tuvieron que devolver porque los gobernadores no se lo pueden gastar. Plata hay, ¿ya? O sea, esto no es un problema de que no haya plata. Ya. El gobierno, o sea, el Estado de Chile tiene un presupuesto anual de 85.000 millones de dólares y puede reasignar, porque esto no se va a hacer de una vez, si hacen 4 años, ¿cierto? Puede reasignar para que haya 2.200 millones de dólares por año perfectamente. O Ya. sea, este no es un problema de plata. Ok. ¿Ya? Iván Puduje, el tiempo voló, nos quedan 3 minutos, Dale. pero tú insinuaste, y esto lo ha dicho desde el presidente de la República, la ministra del Interior, el gobernador, que la sospecha de que hay aquí una intencionalidad en estos incendios. ¿Se te ha ido configurando con mayor claridad? Y No, absolutamente hay una intencionalidad, yo creo que de distintos... No, me refiero a que esté orquestado, porque yo sé que el 90 y tantos % de los incendios son por intenciones humanas, Son por razones humanas. por razones humanas. Me refiero aquí a si hubo algo que se pudo haber orquestado. Sí, pero ahora no hay un gran plan para quemar viña, ¿ya? Porque lo que se ve es que hay focos que son distintos, hay materiales que son distintos, hay muchas cabezas que operaron acá. Anarquistas, vandalistas, pirómanos. No es un plan para... Uno tiende a caer, no en lo conspirativo, pero que hubo acciones concatenadas para quemar en Peñuelas, en Villa Dulce y en el Olivar. Si hubo, están los materiales y hay que pillar a esos delincuentes.
porque en la práctica, Claudia, nosotros tenemos condiciones climáticas cada vez más adversas y mucha población expuesta. Entonces, esta vulnerabilidad que tenemos como país nos puede costar muy caro si no tenemos un sistema de inteligencia que detecte esas amenazas a tiempo y las anule. Eso es tan importante como mitigar los riesgos de los emplazamientos urbanos. Ya. Claro, porque en el fondo estamos en un nuevo momento. Esto no es una cosa puntual. Chile entró en una nueva etapa. En una nueva fase que tiene que ver con el crimen organizado, acá no sabemos quiénes fueron, pero hay sospechas de que puede haber grupos de crimen organizado, puede haber sospechas que hay grupos anarquistas, que en Valparaíso hay muchos y son muy duros. Entonces hay que descubrirlos y para eso tienes que tener un sistema que hoy día como país no tenemos para detectar esas amenazas y sobre todo proteger a nuestra población de estos delincuentes. Iván Podugi, arquitecto urbanista, muchísimas gracias por venir hasta acá, esta primera pauta y cerrar la semana contigo en este viernes 16.